Para continuar con nuestro programa, vamos a pasar a nuestra oficina donde Odalis Castillo nos presenta lo que tiene esta noche. Adelante, Odalis. Buenas noches, Nuria. El día de hoy hablaremos sobre algunos negocios que están limitados en su distancia por leyes. Sin embargo, como muchas otras cosas en el país, no se cumplen. Veamos entonces tu trabajo, Odalis. Hay negocios que por seguridad para los ciudadanos o para mantener un ambiente de competencia leal, hay leyes y normas que limitan la distancia en la que se deben ubicar uno del otro. Están los casos de los sectores de expendio de combustible, las farmacias y las bancas de lotería, por mencionar solo algunos. Pero últimamente se está dando el caso que ya no se está cumpliendo la distancia de farmacia a farmacia. Normalmente se están poniendo a cualquier distancia que quieran, no sabemos la razón y el motivo. En el país, según la Asociación de Farmacéuticos, están establecidas de manera legal 3.570 farmacias. Este tipo de negocio, según la Ley de Salud 4201, en su artículo 103, párrafo 6, se establece que los expendios de medicamentos deben estar a una distancia uno de otro de 500 metros, con la excepción de que la distancia puede ser menor en el caso de plazas comerciales o edificios de varios pisos. Pero el incumplimiento de esta norma está afectando a empresarios del área. Bueno, la afecta porque sabe que uno tiene una venta fija y ya prácticamente uno paga sus impuestos y mantiene ya su nivel con su negocio. Entonces, con un negocio que te ponga a tiempo a distancia, te afecta al establecimiento, le afecta. En un recorrido que hicimos en algunos puntos de la capital, pudimos contactar la magnitud del problema. Por ejemplo, en el sector Buenos Aires de Herrera medimos la distancia que hay entre 4 farmacias en la misma calle, Avenida México. Vimos una frente a frente y entre las demás solo hay una distancia de entre 300 a 400 metros. Así que no están dentro de los 500 metros que exige la ley. En el sector de Los Ríos pudimos detectar una situación similar. 3 farmacias en la avenida Circunvalación que solo tienen una distancia de metros entre sí. En Salud Pública no accedieron a una entrevista, pero nos dijeron que hay que tener en cuenta que muchas de las farmacias que están muy cerca es posible que hayan iniciado su operación comercial antes del reglamento 24606, que también regula la distancia, pero la ley de salud que también lo establece es del 2001, agregamos nosotros. Otro sector que lucha contra el problema de las distancias es el de expendio de combustible. La Ley 315 de 1972 es la que marca la pauta de la distancia. En su artículo 2, esta ley plantea que en las ciudades de Santo Domingo y Santiago se permitirá la instalación de dichos establecimientos con una distancia mínima de 700 metros uno del otro. Pero aquí el cumplimiento no anda muy bien. Muchas veces los funcionarios no observan estas disposiciones. ¿Cuál es la razón de que no lo observan? Nosotros la ignoramos, porque ellos conocen las leyes. Aunque algunos piensen que este tipo de problemas es una situación privada entre empresas, el tema es de mayor impacto del que pudiéramos pensar, pues la distancia permitida no solo busca que no se afecte el comercio, sino la protección ciudadana cuando las estaciones están muy cerca. Si tiene 3 estaciones, tiene un volumen de tanques soterrados y unos venteos que están generando la volatilidad del combustible que está afectando el medio. Entonces no es bueno, eso no es lo mejor. Las estaciones se tienen por necesidad, porque la población las necesita. Ahora, más allá de lo que usted necesite, no es necesario. Se prevé el riesgo de contaminación y de accidentes, ya que estando tan cerca varias estaciones de combustible, el efecto de un siniestro pudiera ser devastador. Otra cosa es que el impacto económico que afecta a la empresa también incide en los consumidores. Simplemente eso va a provocar que el mercado se sature y por ser un sector regulado, después hay que buscarle rentabilidad a esas estaciones. Y esa rentabilidad termina cayendo en el precio de venta
al consumidor más caro. Un organismo. Aunque no sabe cuántas estaciones de combustible estarían en violación de la distancia entre sí, Anadegas establece que hay unas 708 estaciones de combustible que operan en todo el país. Hay una avalancha de construcciones de estaciones donde la autoridad no ha hecho la inspección o se ha hecho de la vista gorda o ha sido indiferente ante las disposiciones de la ley y el ordenamiento para que éstas se ajusten a ese ordenamiento y a esa ley. En un recorrido por la ciudad nos decidimos también por medir la distancia entre las estaciones de combustible. En la prolongación 27 de febrero localizamos estaciones que solo tienen 300 metros de distancia una de la otra, y en la avenida Monumental vimos una que está a 100 metros de un hospital, cuando la ley plantea que en ningún caso las estaciones de combustible pueden erigirse a menos de 200 metros en Santo Domingo y Santiago y a 125 metros en cualquier otra ciudad cuando se trate de la cercanía a hospitales y lugares de concentración pública. En la avenida San Martín, por ejemplo, ubicamos 7 estaciones de combustible que están entre 200 y 300 metros de distancia, una de la otra. Igual en la avenida Kennedy vimos 2 estaciones a solo 200 metros, una de la otra. Otro sector que se ve afectado por la violación de la distancia es el de las bancas de lotería, pues el decreto 116701 en su artículo 10 limita la distancia a 200 metros entre una banca de lotería y otra, y en el caso de las bancas deportivas deben tener una distancia de 500 metros entre sí, según la ley 14002 en su artículo 4. Lo que FENABANCA por años ha venido pidiéndoles a quienes regulan el sector bancas de lotería es simple y únicamente que se apliquen las reglas de juego en igual dirección. A una cuadra, Alfred Caguá, antes de Megacentro. Establecen que aunque no tienen un censo de cuántas bancas han tenido que cerrar por razones de la competencia desleal, el número es alto, pues solo de su propiedad ha cerrado 10 por esta situación, pues las bancas legales pagan altos impuestos al Estado. Según FENABANCA, una sola aporta como mínimo 52.000 pesos al año y el sector completo aporta 1.700 millones al año. En la parte que nosotros como sector tenemos que aportarle al Estado, ahí se cumple. Ahora, en lo que es la regulación, no se cumple. En el caso de las farmacias son reguladas por salud pública, las estaciones de combustible por industria y comercio y las bancas por la Lotería Nacional y Hacienda. Pero todos estos negocios tienen en común que deben contar con los permisos de planeamiento urbano del ayuntamiento de su jurisdicción. Sin embargo, el que dependa de otras instituciones a juicio del director de planeamiento urbano del ayuntamiento genera a veces este problema en el caso del incumplimiento de la distancia, porque los ciudadanos creen que con el permiso de esas instituciones basta. Hemos tenido problemas con eso. Por ejemplo, las farmacias van a salud pública le da la revisa, un documento y ya se instala. Y ya. Igualmente un colegio va a educación hace una revisión y se instala. Pero debe tener un permiso de planeamiento urbano previo a ese procedimiento. En el caso de las estaciones de combustible, nos sorprendió que el director de planeamiento urbano dijera esto. Hasta ahora yo no conozco ningún caso. Ni Anadegas me ha hecho ningún tipo de notificación de que haya una estación que cumpla. Yo no lo conozco. Corta la distancia en función de que ya hay una vía. El director de planeamiento urbano nos sorprende con esta declaración, cuando las estaciones que no cumplen la distancia están como la verdolaga. Precisa que en 6 años que tiene en su puesto, solo ha otorgado 3 permisos para estaciones de combustible, 1 para farmacias y nunca ha dado un permiso para bancas. Esto nos da la idea que la continuidad de Estado parece no existir en el ayuntamiento, pues lo que pasó antes se va olvidando con el tiempo. Nos explica que hay mucha complejidad en los asuntos de planeamiento urbano y que tienen varios casos sometidos por instalarse en la ciudad sin los permisos que ellos emiten. Pero un 90% de estos casos no son por los temas que estamos tratando, sino por violación de linderos. Este tema que tocamos de la violación de distancias entre empresas reguladas aún no se ha debatido en la institución. No se ha puesto el tema sobre la mesa, no habíamos visto esa situación.
a partir de, digamos, siendo honesto, a partir de algunos eventos que se dan, que uno inicia algunos procesos, pero que uno tiene tantos temas que atender cotidianamente que uno se envuelve en eso y a veces se descuida algunos temas de interés en la ciudadanía. Otra cosa es que solo cuentan con 8 inspectores para verificar todos los casos que atiende ese departamento. Es evidente que son insuficientes. Para todos los temas. Nos solicita inspección los tribunales municipales, nos solicitan los conflictos de la Junta de Vecinos, nos solicitan inspectores por el caso de las solicitudes de proyectos normales, nos solicitan inspectores, o sea, es por toda la ciudad, tú sabes que es bastante compleja. Es así como los problemas que tienen que ver con el orden de la ciudad desbordan las capacidades del Departamento de Planeamiento Urbano. Las esperanzas pudieran ser pocas para que la realidad de incumplimiento en cuanto a las distancias cambie. No obstante, en Planeamiento Urbano nos hacen la promesa de discutir el tema con todas las instituciones que tienen que ver con que haya cumplimiento de las leyes que hemos citado. Y planean hacer una resolución que exija que el permiso de planeamiento urbano esté antes del que emiten las demás entidades. Mientras tanto, estamos con exigencias escritas, pero como chivos, sin ley. Fue muy grato para mí estar con ustedes y será hasta la próxima entrega, si Dios quiere. Gracias.